escuchar a través de este medio. Para mí un privilegio compartir con ustedes, pero quería pedirle, Pastor Mario, antes de que desconecte su micrófono, tal vez que haga una oración a mi favor para que la palabra que quiero compartir esta mañana salga del corazón de Dios, y si digo cualquier cosa inapropiada, la culpa sea suya, pastor, por su oración, y no vaya a ser de pronto mía. Entonces le pido el favor, entrégueme con una palabra de oración, por Amén. favor. Vamos a orar, hermanos, allí en la iglesia. Pastor, yo quiero decirle que en sala hoy tenemos 15 personas, pero aparte de las 15 personas que están ahí conectadas, allí en Villavicencio, Amén. en las diferentes casas, por ejemplo, tenemos hermanos que han invitado y tienen ahí un grupo de hermanos también esperando ese mensaje. Por ejemplo, allí en Villavicencio está nuestra hermana Blanca, nuestra hermana Lucía, nuestra hermana Yasmín, está nuestra hermana María, está Claudia, está Jenny. Tenemos también allí en otro lugar a nuestro hermano Salomón, nuestra hermana Elena, nuestra hermana Olga. Tenemos un grupito de niños como Esteban, Daniel, Santiago, y estamos esperando que los hermanos de Medellín también se conecten, porque ellos están levantando también un altar muy especial para Dios. Y de verdad que nos alegra que hayan escuchado este llamado y este respaldo que Dios nos está dando a través de la palabra, y sé que va a ser de bendición. Oremos, iglesia, levantemos nuestras manos para que Dios use a nuestro pastor el día de hoy. Maravilloso y eterno Dios, te quiero presentar, Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor, a mi pastor Iván, Señor. Ven, Señor, a utilizarlo de una manera especial. Oramos por él, Señor, junto con toda la iglesia, Dios mío. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que cada palabra que salga de la boca del pastor Iván, Señor, es una palabra de bendición para tu iglesia, porque no proviene de él, sino de ti. Oh Señor Jesús, y cada palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, Señor. Ven a bendecir, Señor. Ven a desatar, Señor, la liberación para toda las personas que nos están escuchando. Señor, ven a usarlo en la sanidad. Ven, Señor, a usarlo en la profecía, Señor. Esa palabra de bendición, de victoria. Oh, mi Dios amado, mi Dios querido, ahora, Señor, sabemos que no es Él, sino tú hablando a través de Él, Señor. Oh, Señor Jesús de gloria, Jesús de poder. Bendice, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque esta palabra nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de gozo, de paz, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Pastor Iván, ahora sí, en el nombre de Cristo somos bendecidos a través de esta palabra que usted entregará el día de hoy. Gracias. Jesús. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Otra vez, para los que se acaban de conectar, un privilegio. Soy el pastor Iván Durán. Desde la ciudad de Bucaramanga, en nuestro ministerio Redemption, quiero compartir con ustedes un instante aquí con la otra cámara. Nuestro salón aquí en Bucaramanga, bueno, faltan algunas sillas. Me hice aquí para sentirme predicando a la iglesia aquí en vivo y en directo, a ver si no tengo tantos nervios. No sé por qué este nuevo sistema que utilizamos ahora nos causa a veces más temor que cuando lo hacemos en vivo. He pedido que oren porque
siento algo espiritual esta mañana. El pastor Mario, que me conoce, no soy un hombre de mucha mística, soy un hombre, trato de ser directo, concreto. Me gusta sintetizar las reuniones. En general, trato de que mis palabras tengan contenido, tengan sentido. Pero quiero antes de iniciar, bajo el temor del Padre que me mira, que me guía, que me inspira, siento que tengo una asignación esta mañana de compartir una palabra que puede desafiar, una palabra que puede llegar a penetrar el alma, como dice, discernir los pensamientos. Es una palabra que siento que viene del corazón del Señor para nosotros esta mañana. Yo primeramente la recibo para incorporarla, aplicarla a mi propia vida. Y le pido el favor, usted que está allí con su teléfono, con su computador, que haga un instante, unos 2, 3 segundos, y ponga una mirada espiritual a todo lo que vamos a compartir, que no esté de repente distraído, distraída, porque voy a tratar de tardar no más de 10 o 15 minutos, pero yo estoy convencido, yo soy el primero que estoy convencido de que lo que voy a compartir esta mañana es una asignación del Padre para nosotros los que estamos hoy en este grupo. Juan capítulo 6, versos 60 al 71, voy a leerlo rápidamente y voy a usar la traducción del lenguaje actual. Es muy sencilla y muy fácil de comprender, por eso a veces me gusta usarla. Dice el verso 60, cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. Voy a volver a decir esa última frase. Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? El 61 dice, pero Jesús le respondió: esto los ofende. Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Voy a repetir el 64 en el primer verso. Dice, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. 66 dice, desde ese entonces muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo, a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo uno de ustedes es un demonio. 71. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Estamos en una temporada, para mí muy peligrosa, pero al mismo tiempo de mucha gracia, de mucha bendición. Muy peligrosa en el sentido en el que hay muchas, pero muchas personas asistiendo a grupos cristianos, asistiendo a iglesias, asistiendo a templos. Pero hay entre esas muchas personas, más bien pocas, que pueden y saben creerle al Señor. Así pasaba cuando el Señor Jesús caminaba sobre esta tierra de forma natural. En su cuerpo le seguían muchas personas. Muchas personas recibían los beneficios que era caminar con alguien que podía sanar cualquier enfermedad, liberar de cualquier demonio, tener una respuesta para cualquier dificultad. Pero no eran todos los que caminaban con Jesús los que le creían a Jesús. No eran todos los que iban con Jesús los que serían capaces en el momento más difícil, en el momento más complicado de la historia, seguir manteniéndose firmes. Muchos de los que conocemos hoy caminan con el Señor,
Pero en el momento en que la palabra se pone pesada, en el momento en que llega un desafío, en el momento en que la palabra ofende las estructuras, las tradiciones religiosas, en el momento en que la palabra ofende la manera de vivir, en el momento en que la palabra ofende la vida que llevo, entonces en ese momento muchos deciden darle la espalda a Jesús. Y aunque siguen asistiendo a los grupos, aunque siguen asistiendo a los templos, hace rato que le dieron la espalda al Señor y se fueron de la presencia del Señor. Siguen asistiendo a las iglesias, siguen cerca de la cruz, pero están lejos de Cristo. Yo creo que este tiempo es un tiempo muy peligroso. El tiempo en que, dice un dato de una estadística americana, porque los americanos siempre invierten bastante dinero y tiempo en eso, que el 40% de las personas que asistían a alguna iglesia ya no se están conectando, ni a los servicios virtuales, y por supuesto, seguramente cuando empecemos a abrir nuevamente nuestros templos, primero Dios, esperamos que sean en el transcurrir de algunos pocos días, no van a regresar. Es decir, hay una alta probabilidad de perder el 40% de nuestros asistentes por causa de esta temporada en que muchos no pudieron seguir a Jesús. No hay que fijarse solamente en aquellos que se marchan, en aquellos que pecan. No hay que fijarse y juzgar a aquellos que fallan, a aquellos que tropiezan. No se trata de ellos, la palabra siempre se trata de mí. La palabra siempre se trata de lo que puede hacerme a mí. Y yo quiero llamar la atención de todos mis hermanos con mucho respeto, pero con la convicción de que estamos en una temporada en la que debemos separar y quitar para siempre las dudas de nuestro caminar, que aunque mañana o pasado mañana los templos no pudiéramos volverlos a abrir, o aunque perdiéramos la posibilidad de conectarnos virtualmente, nosotros pudiéramos seguir adelante con el Señor Jesús, creyéndole a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar de la situación económica, a pesar de la traición, a pesar de la política, a pesar del encierro, a pesar de cualquier enfermedad como la que hemos estado viviendo. Estamos todavía encerrados y con el peligro de contraer la enfermedad, pero nosotros seguimos adorando, seguimos alabando, y no se trata de que seamos los pastores, no se trata de que seamos los líderes, no se trata de que seamos responsables, se trata de que hemos decidido seguir al Señor Jesús, aunque su palabra y aunque las circunstancias a veces sean difíciles, hemos decidido seguir creyéndole. El problema principal que apartó a Judas de la oportunidad de ser contado entre los apóstoles que hoy tanto admiramos es que Judas realmente nunca le creyó al Señor, a pesar de que Judas caminó con el Señor, a pesar de que Judas recibió la comisión para sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Judas realmente nunca creyó en lo que Jesús dijo que era. Por eso lo entregó. Porque no pudo darle el lugar que Jesús debe tener. El primer lugar de nuestras vidas. Sino que Él hizo una agenda personal. Y en esa agenda estaba Judas en el primer lugar. Y no Jesús. Para mí hay dos tipos de ateos. El que dice que no cree en Dios, que con sinceridad lo admiro, porque tratar de explicar el universo, el mundo, el tiempo, y hacerlo sin pensar, sin creer, sin darle lugar a que todas estas cosas de la vida, a que toda esta arquitectura del universo tan delicada, tan en el equilibrio perfecto de cada química, en el equilibrio perfecto de todos los componentes, todos los elementos, todas las fuerzas, tratar de explicar toda esta arquitectura física, matemática, y decir que no hay una mente inteligente detrás de todo esto es realmente una proeza.
Se necesita muchísima más fe para creer de esa manera, para explicar el mundo de esa manera, que para explicarlo para nosotros, los que creemos en el Señor. Realmente, cuando yo he tenido la oportunidad de cruzarme con uno o dos compañeros de la universidad, yo estudié sociología en la Universidad Nacional, y me encontraba a veces con algunos que decían que Dios no existía. Yo les decía, pero ¿cómo puedes tú explicar la no existencia de algo que todos los días discutimos? Se supone que si no existe hace tiempo, hubiéramos dejado de hablar de eso y hubiéramos encontrado un fundamento y una plataforma que le diera mucho más tranquilidad al ser humano, pero el ser humano lleva algo más de 7.000 años, si los podemos contar en el calendario hebreo, sobre la faz de la tierra, y todavía no se ha encontrado una explicación que satisfaga la explicación de todas las cosas, que nos le dé sentido a las cosas, que no sea la fe en un Dios todopoderoso. Bueno, a veces con discusiones divertidas y a veces complicadas, el Señor siempre me dio la oportunidad de sustentar. Es mucho más fácil creer en Dios que creer en el Big Bang o en la evolución. Esos ateos tienen mi respeto. De verdad que tiene que ser una vida muy triste, muy solitaria, una vida muy llena de oscuridad, sin los valores y sin la moral. Pero cuando les diagnostican cáncer, les diagnostican alguna enfermedad grave, se les muere un ser querido, hay que ver cómo lloran y cómo quisieran tener la esperanza que nosotros tenemos el privilegio de tener, de encontrarnos con ellos una vez más, de vivir abrazados a todas las promesas de Dios, de tener la esperanza. Para nosotros el dolor es mucho más fácil de superar cualquier día de la vida. Para ellos no lo es, pero hay otro tipo de no creyentes, que son los que a mí me preocupan mucho, y son los no creyentes que asisten a las iglesias, a los grupos regularmente. Son aquellas personas que cuestionan la palabra del Señor Jesús. Son aquellas personas que no son capaces de recibir un milagro porque no saben trabajar por él, no saben creer en los milagros, sino que simplemente asisten por sociedad o asisten para tener un poco de ánimo el domingo y poder sostener ese ánimo lunes, martes y miércoles. Pero este tipo de personas son las que están cayéndose a pedazos en medio de circunstancias difíciles. Son los cristianos que viven ofendidos con Dios porque Dios no hace lo que ellos quieren, sino que Dios opera en su soberana voluntad y nunca comprenden, nunca logran alinearse en su voluntad. Entonces están allí, pero son gente resentida, son gente religiosa, son gente que no saben disfrutar la vida. Son personas que siempre andan juzgando a los demás, contraviniendo precisamente la palabra del Señor que nos está indicando que son cosas que nunca debemos hacer. Pero caminan allí. Yo sé que ustedes ahora tendrán la imagen de alguna persona que seguramente para ustedes resaltará por el parecido que tiene con lo que estoy diciendo. Pero ¿qué tal si nosotros mismos en ciertas circunstancias hemos caminado con incredulidad, siguiendo a Jesús pero no creyéndole, siguiendo a Jesús pero no obedeciéndole, siguiendo a Jesús pero traicionando muchas veces su palabra, los compromisos que hicimos, siguiendo a Jesús pero al mismo tiempo abandonándolo? ¿Cuántas veces nosotros no logramos alinearnos con la palabra y con la voluntad del Señor? Porque las circunstancias de la vida terminan por doblegarnos. Hace unos días hablaba con alguien en un en vivo y decía, la obediencia no es una carga que el Señor nos aplicó para que nosotros viviéramos amargados, sometidos, para que nosotros viviéramos continuamente renunciando a nuestros sueños, a nuestras expectativas. La obediencia es una plataforma en la que Dios nos pone para que nosotros podamos llegar mucho más alto, evitar los errores,
evitar las caídas y los golpes, la obediencia, las instrucciones que el Señor nos dejó. No las dejó para funcionar como un hombre arrogante y caprichoso que quiere que se le obedezca a toda costa. No, lo hizo para que nosotros tuviéramos una mucha mejor vida y ser muy acelerados en el alcance de nuestro destino profético. Yo quiero llamar aquí a ministerios, a ministros, a personas con dones, con habilidades, con diseño de Dios, que saben que son buenos para algo, pero que no lo están ejecutando, no lo están ejerciendo, no están adelantando ese trabajo en la música, en la poesía, en el evangelismo, hasta en la liberación. Personas que saben que Dios los ha ungido para hacer un trabajo particular, pero que el mundo les está ahogando, como cuando crecieron los espinos mucho más rápido que la semilla, y ahogó la semilla, ahogó la palabra en la parábola del sembrador. En este tiempo de COVID, todos preocupados nosotros también estamos viviendo estrechez. Pero el Señor ha sido fiel y no nos ha faltado nada. Nuestro templo, que caben algo más de 150 sillas, vacío completamente. Nos reunimos 6 o 7 personas, unos 2 o 3 hermanos que están muy cercanos del templo, y junto con mi familia nos reunimos. Claro, hay estrechez, pero mientras hay estrechez económica, la mano del Señor ha sido constantemente proveedora de cada necesidad que estamos teniendo. No es tiempo de cuestionar la voluntad del Señor. No es tiempo de cuestionar si sirves o no sirves. Si el Señor te llamó, uno de los dos está equivocado. O tú estás equivocado en cuestionar tu llamado, o se equivocó Dios al elegirte a ti. No te preocupes. Muchos grandes hombres de Dios cuestionaron la decisión que tomó de llamarlos. Es decir, si tú cuestionas el llamado de Dios porque te sientes incapaz, no eres muy particular, no eres muy diferente de los grandes hombres de Dios. Para el ejemplo estaba Moisés o Gedeón. Ellos también dudaron de tener la capacidad. Ellos también dudaron del respaldo que necesitaban tener. Ellos también dudaron de cómo iban a hacer para recibir la provisión. Esto no se trata de las personas que se apartaron del Señor. Esto se trata de ti. Esto se trata de tu llamado. Esto se trata de tus sueños. Esto se trata de que tú no puedes creerle a Jesús a medias. No puedes creerle solamente circunstancialmente. No puedes creerle solamente para pedir por el alimento de hoy, de mañana, para pagar el recibo de la luz o el alquiler de tu casa que está atrasado. Se trata de creerle a ese nivel, al nivel que ninguno, exceptuando Juan, le pudo creer cuando todos se marcharon. Y Pedro, aquella triste noche del juicio injusto que termina llevando al Señor a la cruz, le negó. Y le negó no una ni dos, sino 3 veces le negó. Y maldijo. Nosotros admiramos mucho a los apóstoles y honramos lo que hicieron y la palabra que todavía disfrutamos, que por revelación del Espíritu Santo le transmitieron a la iglesia por siglos. Todavía estamos comiendo de ese pan, pero fallaron. Si tú has fallado, si tú has dudado de tu llamado, si tú estás pensando que tienes que estar más preocupado por el mercado de mañana, por el arriendo, por alquiler, por los servicios, tal vez tú eres uno de los que está dudando de lo que el Señor Jesús puede hacer. Tal vez tú has estado dudando por demasiado tiempo y no has estado creyéndole al Señor, y eso es un espíritu que se reconoce como un espíritu de Judas. Tú no puedes caminar con el Señor y dudar del Señor. Tú no puedes caminar con el Señor y pensar que Él no es capaz de darte sustento, aliento, que Él no es capaz de darte provisión,
en medio de circunstancias complicadas y difíciles. Si tuviéramos que entregar los templos y dedicarnos a hacer nuestros servicios casa a casa o con un teléfono, tenemos que estar listos para hacerlo, porque la iglesia del Señor ahora mismo tiene toda la libertad, pero no sabemos si antes de que el Señor nos arrebate, cuántas cosas no tendremos que enfrentar. La política no es una plataforma en la que nosotros podamos vivir seguros. En China la iglesia siguió creciendo a pesar de una terrible persecución. Algunos de ustedes tal vez puedan recordar una palabra que constantemente escuchábamos en los noticieros que se llamaba la muralla de acero. No habían los cristianos que hoy hay en las iglesias. No habían de esos. La gente que se determinaba a seguir a Cristo. Y todavía la gente que se determina a seguir a Cristo en ciertos países tienen que hacerlo en reuniones clandestinas en los sótanos de los edificios. Y no se pueden reunir más de 40 o 50 personas, como mucho, porque ya son sospechosos y los pueden llevar a la cárcel. Nosotros vivimos una comodidad que es una tremenda bendición. Pero tenemos que prepararnos. Quiera Dios que nos podamos ir con el Señor antes de tener que sufrir persecuciones de ese calibre. Pero hay una altísima probabilidad a que nos toque. ¿Y estamos listos? ¿Estás listo para hacer la obra del Señor en medio de circunstancias muy complicadas? Tan rico que es reunirnos virtualmente. Tan rico. 16, 20 personas, 25, las que estemos hoy. Tan rico. Recibir una palabra, orar juntos, cantar. Es delicioso. Valorémoslo. Valorémoslo. Tan rico que es ir a trabajar y regresar. Y si no quieres ir al culto porque llovió, no vas. No pasa nada. Un día, cuando estemos presentes en la presencia del Señor, cada cosa que hicimos o dejamos de hacer será muy importante. Sobre todo a una vida de arrepentimiento, una evaluación, hay una palabra que me gusta usar, que es una palabra que se usa mucho en contabilidad, a una auditoría. Hagamos una auditoría de lo que hemos creído, de lo que estamos dispuestos a hacer por el reino de los cielos. Hagamos una auditoría del compromiso que tenemos con el Señor, pero una auditoría real, con la palabra del Señor como auditora. Tus ministerios, tus talentos, tus dones, tu visión, tus sueños, tus expectativas, tus esperanzas. Hazle una auditoría. Si el Señor Jesús está en el primer lugar de la agenda, vas bien. Pero si primero está el carro, la casa, la comodidad, la familia, los hijos, la esposa, que son muy importantes, pero nunca pueden ocupar el lugar del Señor Jesús. Esa agenda de que los grupos cristianos, los templos, se llenan de personas que solo siguen a Jesús. Cuando Jesús hace lo que ellos quieren, eso no está funcionando bien. No es Jesús haciendo lo que nosotros queremos, sino nosotros haciendo la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesús lo dijo: yo no hago mi voluntad, sino que yo hago la voluntad de mi Padre. Asimismo, nosotros no estamos para imponer nuestra voluntad, sino que estamos para hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que puedo compartir. Te pido, Señor, que si en algún momento algo que dije fue ofensivo para sus mentes, que rompa, Señor, y que quiebre, Señor Jesús, las mentes que se sintieron golpeadas o desafiadas, pero para que venga restauración, Señor, de lo más importante, para que venga, Señor, tu Espíritu a sanar, para que venga, Señor Jesús, tu palabra a seguir penetrando nuestra alma, discerniendo nuestros pensamientos, Señor, y podamos separar
lo que es de lo que no es, lo que parece, lo que es solamente una imitación de lo genuino. Por eso te pido en el nombre de Jesús, que en este grupo, Señor, y ahora mismo, por tu infinita misericordia para con nosotros, tú actives un ministerio que estuvo tibio, tú actives, Señor Jesús, al que sueña con sueños, Padre, que tengan sentido, que hagan sentido, Señor, como tu palabra lo prometió, que en este tiempo soñaremos sueños y tendremos visiones, Señor, en este último tiempo de tanto desafío, que hayan radicales, Señor, y nuestra juventud se levante con una visión poderosa, con una convicción poderosa, con una determinación, Señor, que no pueda ser derribada por ninguna circunstancia de la vida, por ningún desafío de la política, de la norma, Señor, que nos rige en nuestro país, y mucho menos por tradiciones religiosas, mucho menos por tradiciones, Señor, de juicio, que se ha derribado todo esto en nuestras mentes y nosotros podamos abrir una visión, un horizonte diferente, Señor, para lo que tú vas a hacer en esta temporada, que seguro será mucho más grande de lo que otros han vivido, porque se aceleraron los tiempos y tu regreso por nosotros está muy cerca. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo siento decirle esto a alguien que me está escuchando. Yo siento en mi espíritu que hay alguien que tiene un ministerio de sanidad, que no ha podido disfrutarlo, ni ha edificado la iglesia del Señor, ni ha ganado almas, porque ha sido siempre incrédulo o incrédula del don que seguramente ya alguien anticipadamente, yo siento que esa persona ya lo sabe, pero que ha caminado en incredulidad y en duda. Y Dios decidió que sería una herramienta poderosa para testificar, para traer señales en su familia, en su mundo, en su círculo, pero por caminar en incredulidad no ha puesto las manos sobre los enfermos. Yo siento que hay alguien que sabe que tiene una palabra que el Señor le ha dado, pero que siempre ha estado luchando pensando que es algo de su memoria, algo de su imaginación, y no ha podido tener el discernimiento para reconocer que ha sido Dios quien le ha estado hablando. Hay pastores, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas y hay apóstoles que Dios llamó, pero que están escondidos tras un manto de duda, de miedo, de culpa, de incredulidad. Y eso se tiene que derribar. Y le pido al Padre en su infinita misericordia que esta palabra sea un martillo que rompa y derribe la culpa y el miedo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Ya, si dije algo incorrecto, por favor, mándenle una nota al pastor Mario, porque él oró por mí, y entonces él se hizo responsable con su oración de cualquier que haya podido convencer. Los bendigo en el nombre del Señor, y bueno, espero que esta palabra los levante, los sacuda, los anime. Muchas gracias, pastor Iván, Dios le bendiga. De igual manera también a todos los hermanos y hermanas. Ha sido una palabra de bendición, porque nos ha llevado a reflexionar. De verdad que muchas veces nosotros perdemos ese primer amor o ese sentir de caminar en Cristo. Y lo que usted decía, hacer una auditoría, o sea, una reflexión, lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando, ¿es de verdad lo que Dios quiere que yo haga? Entonces es algo donde nosotros tenemos que reflexionar y actuar. Yo entendía en esta palabra que tenemos que aprender a actuar bajo la voluntad de nuestro Dios. Yo muchas veces
coloco proyectos en las manos de Dios y quiero que Dios haga lo que yo he colocado en sus manos. Y al tiempo Él me dice, pero no es eso lo que yo quiero que usted haga, usted debe hacer esto. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese momento de reflexión. Hermana Elda, para mí ha sido una palabra de edificación, no sé, para los hermanos y para usted en la iglesia. Ya por acá en el chat me están escribiendo también, mientras leo, hermana Elda, su participación. Sí, gracias, pastor. Es una palabra de muchísima profundidad, muchísima reflexión que nos ha hablado a lo más profundo del alma y del corazón. Dios jamás se equivoca cuando envía una palabra a través de sus ministros. Y esta palabra ha hablado bastante. Me llamó muchísimo la atención cómo el pastor, a la luz de la palabra, hablaba de esos dos tipos de personas. Él hablaba de los ateos, ¿no? Pero me asombra cuando él habló de los que también están en la iglesia. Y es verdad, yo recordaba cuántas personas nos rodean. Y es verdad, llevan muchos años de conocer a Dios, pero no han podido tener esa fe, esa seguridad en las promesas de nuestro Dios. Fue una palabra de mucha reflexión. De verdad damos gracias a Dios por esto. Y esta palabra trae un tremendo avivamiento para toda la iglesia. Me gustaría, Pastor Mario Amado, preguntar en Villavicencio qué opinión tiene la hermana Lucila, las hermanas de Villavicencio, acerca de esta palabra, que para mí fue una palabra de mucho poder, una palabra muy maravillosa. Sigue adelante, Pastor Mario Amado. Ahí, hermana Blanca, ya en Villavicencio, tienen el micrófono abierto, puede hablar. Ahí. Amén, pastor. Pues para mí personalmente, y yo sé que para todas las hermanas que están aquí, estamos acá reunidas en el templo, es una palabra de edificación, es una palabra que nos enseña nuestro compromiso con Dios, porque es que el llamado que Dios hizo a nuestras vidas es algo muy grande, es algo precioso, es algo valioso. Y si nosotros hemos aceptado el llamado del Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que creerle a la palabra de Dios, no importa las circunstancias, no importa los momentos por los cuales estemos atravesando, como está sucediendo en estos momentos. Vemos el miedo, el temor, el caos por una enfermedad, por una pandemia. Y muchas las veces es triste decirlo, el mismo pueblo cristiano, pueblo que se dice conocer la palabra de Dios, está lleno de miedo y de temor. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la fe? Y la palabra de Dios tiene promesas que nos guarda, que nos protege y que Él tendrá cuidado de nuestras vidas. Entonces también la palabra nos hace reflexionar de que no es solamente de labios, como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es tan bonito decirle de palabras, lo amamos, lo queremos, y sí, como halagar a Dios, exaltar a Dios. Es bonito hacerlo y es fácil en tiempos de abundancia, de bendición, pero qué difícil es cuando todo cambia, pastor, cuando viene la adversidad, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor,
cuando empieza a acabarse el alimento, cuando ya no hay para pagar los recibos. Entonces, qué bonito que ese mismo dialecto que tuvimos en la abundancia también lo tengamos en la escasez. De decir, no tengo nada, pero yo alabo y glorifico al Cristo de la gloria, porque la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, hermana. Dios le bendiga por esa reflexión que nos Dios le bendiga por esa reflexión que nos ha entregado. De verdad es una palabra que nos ha llenado a todos. La hermana Luz Méndez está acá, que es un alimento para él. Y no resta más sino decir que debemos reflexionar muchísimo de cómo estoy yo caminando con Cristo, cómo estoy yo en la presencia del Señor. ¿Estoy caminando como caminaba Judas con el Señor? Estaba hablando, estaba al lado del Señor, pero viendo, él era oidor de la palabra de Dios, mas no era un hacedor de la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está llamando a eso, a reflexionar. ¿Soy un hacedor de la palabra de Dios? ¿Coloco la palabra de Dios en práctica en mi vida? Siempre tengo que reflexionar eso. Recuerda que el Señor nos ha llamado a ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra. O sea, eso significa colocar en práctica la palabra. Hermanos, a veces nosotros llevamos años como cristianos y no hemos podido perdonar a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer que nos ha hecho daño. Tal vez aquel hombre o aquella mujer que vino y hizo daño en el hogar, fue una persona que trabajó la brujería contra el esposo, contra los hijos, contra la familia, y nos enteramos y no la hemos podido perdonar. Entonces el Señor me está llamando hoy a decir que debo reflexionar y debo perdonar. Muchos dicen, no, es que yo no puedo, yo perdono pero no olvido. Entonces yo les digo, la verdad es que uno jamás olvida algo que acontece en nuestra vida, pero cuando yo perdono a alguien, yo recuerdo lo malo que me hizo y no me afecta absolutamente en nada. Me alegro antes en el Señor porque permitió que yo pasara esa situación. Pastor Iván, de verdad que ha sido una palabra que me han escrito acá, que ha sido un alimento para el alma, y algo que me llamó la atención y es cuando usted hablaba acerca de el llamado. Yo sé que Dios habló para muchos que han dudado, bueno, me incluyo, que hemos dudado del llamado de Dios y tal vez hemos dicho, ¿para qué Dios me llamó? ¿Cuál es esa misión? ¿Qué es? Y el Señor nos ha entregado dones, talentos y no los estamos ejecutando. Es algo donde Pastor Iván, Dios nos está exhortando, la verdad es esa, a que en estos tiempos que nos pellizquemos, que nos coloquemos las pilas, que miremos que de verdad en estos tiempos la venida de Él se acerca más. Y cuando usted hablaba de aquella, bueno, que decía que el 40% de las personas ya no congregarían más en la iglesia, yo recordaba esa palabra que decía que si cuando viene el Señor a la tierra, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces es algo que se está dando y la palabra de Dios se tiene que cumplir y que solamente los valientes la pueden arrebatar. Pastor Iván, de verdad que queremos darle las gracias y pedirle, molestarlo para que haga una oración más por todos nosotros,
por los hermanos que están enfermos allí en casa, para que Dios venga a bendecirlos y a entregarles la victoria totalmente. Y luego estaremos ya despidiendo y les recordamos a los hermanos, entonces nos estamos uniendo en esta semana, hermana Betty, a las 3 de la mañana en oración, allí con los hermanos de Arauca. Es a las 3 de la mañana la oración, ¿verdad, hermana Betty? Bueno, vamos a darle paso entonces al pastor Iván. Dios le bendiga y esperamos su oración. Las 3 de la mañana, de 3. Paz del Señor a todos mis hermanos. Sí, pastor, a las 3 de la mañana, de 3 a 4, y a partir de mañana 1 de junio, 7 días de ayuno. Amén, pastor, gracias. Los que estén enfermos, vamos a creerle al Señor que el Señor va a hacer milagros esta mañana. Amén. Amén, pastor, gracias. Los que estén enfermos, vamos a creerle al Señor que el Señor va a hacer milagros esta mañana. Amén. Si hay alguno enfermo en este momento, mire, algunas veces, perdónenme que me tome un minuto antes de iniciar la oración. Nosotros vimos, lo digo por mi caso, tal vez alguien pueda acompañarme en ese pensamiento, que cuando la gente, hace tiempo, los pastores estos famosos, decían, ponga las manos sobre el televisor. Y uno decía, ¡ah! ¡Qué arrogancia! Entonces hay una cosa, eso no lo inventaron ellos. Lo inventaron los primeros cristianos, cuando Pedro no podía desplazarse a sanar a los enfermos en otros lugares. La gente tomaba los trapos con los que él se secaba el sudor y los llevaban a sus enfermos, y los enfermos eran sanados. Es decir, esto es una unción de sanidad que se puede transferir y seguramente no encontraremos explicación. Pero cuando uno lanza una palabra de sanidad, tiene que creer que el Señor va a hacer milagros. Y así como en ese tiempo se trasladó la unción a través de la tela con la que él se secaba el sudor, asimismo vamos a declarar que a través de esta señal, amén, el Señor va a sanar a los enfermos que se encuentren en el grupo, y aún los que reciban esta unción van a poner sus manos sobre sus hijos, sobre sus esposos, esposas, padres que estén enfermos, y van a ser sanados en el nombre del Señor Jesús. Padre, te doy gracias por la unción que depositaste sobre los que te creemos, y declaramos, Señor, en tu nombre, que muchos serán sanados. Señor, que la mirada, Padre, que tú has puesto sobre el que está enfermo, ahora se manifiesta en una sanidad total y completa, que se manifiesta en su cuerpo. El que tiene dolor en sus huesos, lo declaro sano en el nombre de Jesús. El que tiene problemas digestivos, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. También el que tiene dolor de cabeza o cualquier enfermedad, Padre, en tu nombre tú has depositado, Señor, sobre nosotros la capacidad de sanar y de lanzar una palabra, Señor, con la unción de transformar los órganos enfermos en órganos sanos. Por eso también declaro, en las enfermedades que parecía que para la medicina no tenían solución, por esta palabra en el nombre de Jesús, declaro sanidad en su cuerpo. Cáncer, problemas de azúcar, en el nombre de Jesús. Fibromialgia, en el nombre de Jesús. Los dolores en las coyunturas desaparecen a partir de este momento por esta palabra, que yo la creo y yo sé que es creída por los que reciben en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. A todos los hermanos. Aleluya. Gracias, pastor. Yo quiero que cuando el pastor Iván estaba orando, Dios me mostraba
que allí en la iglesia en Villavicencio, ahí los hermanos que están ahí en Villavicencio, había una hermana que usted sufrió un golpe en la parte, bueno, decimos nosotros, ahí en el cuadril, exactamente en la parte derecha, y el Señor estaba operando ese milagro a través de la oración. Dios estaba sanando a esta persona. Dios estaba entregando esa victoria y esa sanidad. Ese hueso que estaba, ¿cómo le digo yo? No estaba fracturado totalmente, pero sí estaba un poco vencido. Y eso fue a causa de un golpe en la parte de la cadera, ya recordé. Y Dios ha dado sanidad a esta persona ahí. El Señor le ha entregado victoria a través de la oración del pastor. Y yo quiero que usted testifique de ese milagro que Dios ha hecho, ya sea en este momento o usted nos envíe un audio al interno para nosotros hacer conocer la gloria de Dios. Recuerda que testificar es honrar a Dios. Hermana Elda, yo sé que Dios ha bendecido, tiene línea abierta. Amén, Pastor Mario Amado. Bueno, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios y vuelta y vuelvo cuando el Pastor Iván daba el mensaje. Dios me hacía entender muchas cosas, pero... Amén, Pastor Mario Amado. Bueno, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios y vuelta y vuelvo cuando el Pastor Iván daba el mensaje. Dios me hacía entender muchas cosas, pero allá en Villavicencio, hermanas, Dios me traía a mi mente, a mi corazón. Yo no sé cuántas cosas Dios les ha entregado a ustedes, pero yo podía entender claritamente a la luz del mensaje de la palabra que hay que poner a trabajar lo que el Señor nos ha entregado. También hay una persona que nos está escuchando y está en línea. Dios te ha entregado dones, te ha entregado talentos y no los debemos dejar enterrados, debemos trabajar con ellos. Sé que siempre Dios coloca delante de nosotros las personas por las que debemos orar. Y muchas veces nosotros, yo misma, a veces uno ve sufrir a una persona y por algún motivo uno llega a dudar y esto no se debe hacer. A mí me ha pasado, no debemos dudar más. Y aquí hay personas con nosotros que han dudado de lo que el Señor les ha entregado. ¿Yo qué les diría? Les diría con todo mi corazón a la luz de esta hermosa y linda palabra, hermana, no dude. Gracias, hermana, no dude de ese verdad llamado de Dios, no dude de lo que Dios te entregó. Comencemos a trabajar y no esperemos más tiempo. A invitar. Esas son mis palabras fácil, para los hermanos, las hermanas que Dios. están con nosotros Es en línea. maravilloso, Pastor, como decía el sigue pastor adelante. Iván en la palabra. Pero qué bueno que usted se convierta en un evangelizador. Invita a las personas al servicio del lugar donde tú te congregas. Si tú miras que no hay donde congregar, entonces usted puede hacer referencia y nosotros le estaremos diciendo a las personas dónde podrán congregar, ya sea en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en los diferentes lugares, porque hay algo que debemos aprender y es que tenemos que congregarnos. Es algo fundamental que nos llena a cada uno de nosotros, y por esa razón yo quiero invitarlos para que ustedes para que todos nosotros nos convirtamos en evangelizadores del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Iván,
por esta palabra. Muchas gracias por orar por nosotros, por apartar su tiempo para dedicarle a todas las personas que estamos en esta sala presentes. Y gracias de verdad, esperando que el Señor bendiga cada día más ese ministerio, con el cual estoy agradecido porque, hermanos, en un momento de mi vida cuando yo pensaba que ya todo había como terminado para mí, que el ministerio ya estaba en saco roto, Dios colocó esta iglesia y al pastor Iván, que con mucho amor y de verdad paciencia estuvo ahí y ha estado ahí apoyándome y guiándome. Ha sido una persona que aprecio mucho y es una grande bendición. Y el hecho de que hoy estemos todos acá reunidos, yo digo que ha sido en parte porque Dios lo ha estado utilizando a él para restaurar y levantar mi ministerio. Y lo que Dios me decía el día miércoles o viernes que estábamos orando acá en el servicio, y el Señor me hacía sentir, o no recuerdo si fue una de las oraciones de las madrugadas, pero que el Señor me llevaba y me decía que lo poco que Él había hecho en este tiempo que le serví como pastor durante 14 años, era poco para la gloria que iba a experimentar y que iba a ver cómo Él nuevamente me levantaría. Pero eso era todo, hermano. Empezó por las oraciones de muchos hermanos y el hombre de Dios que se dejó guiar, pastor Iván. Muchas gracias. Dios le bendiga y tiene línea abierta ya para despedir. Pastor Mario, con toda mi admiración, también me amo mucho en el amor del Señor. Y bueno, a todos los del grupo, gracias por escucharme. Para mí es una honra, un privilegio poder servirle al Padre, transmitiendo estos pensamientos. Pastor Mario, con toda mi admiración, también le amo mucho en el amor Amén. del Señor. Bendiciones para todos, hermanos. Y bueno, a todos los del grupo, gracias Señor por escucharme. Jesús. Para mí es una honra, un privilegio poder servirle al Padre, los hermanos. Ya tenemos transmitiendo acá estos pensamientos para de ustedes. todos Dios los me los que bendiga hemos estado en este abundantemente. servicio, 20 y algo de personas, y estaremos entonces orando a las 3 de la mañana, y algunos estarán ayunando. Yo no me comprometo porque tengo otros compromisos de ayunos, pero vamos a estar sí orando a nuestro Dios. Amén. Entonces, bendiciones, nos vemos el miércoles, y recuerda que si usted tiene a alguien aquí en Bucaramanga, estaré para servirles y lo pueden referir, que estaremos prestos para apoyarlos en todo lo que sea de parte de nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos, bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Mario amado. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Mario amado. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.